Bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí donde nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, destripando chismes, analizando las tendencias y por supuesto comentando sobre nuestros ídolos. Y hoy amigos tenemos un tema que ha estado generando olas, un tema que ha capturado la atención de todos, un tema que sinceramente nos tenía a todos en vilo, Kerem y Hande. Sí, lo has escuchado bien. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos evocan una avalancha de emociones, desde la euforia hasta la melancolía. Recordarán para aquellos que no vivieron la fiebre, que fueron los protagonistas de la icónica serie turca Love is in the Air. Para los despistados les refresco la memoria, es la historia de amor, llena de giros inesperados, risas y lágrimas, que conquistó corazones en todo el mundo. Y lo que comenzó en la pantalla parecía que estaba destinado a trascender la ficción. Rumores, paparazzi al acecho, fotos filtradas, especulaciones por doquier, toda la parafernalia que acompaña a un romance de alto perfil. Y por supuesto, la alegría desbordante de sus fans al verlos juntos, viviendo ese amor que tanto anhelaban. Pero como el destino a veces es caprichoso, la historia dio un giro inesperado, la ruptura. Un terremoto sentimental para muchos, un shock para la comunidad de fans, y ahora, la reacción que nadie, pero nadie, se atrevía a predecir. En este vídeo nos adentraremos en el laberinto de palabras, en las declaraciones, en las sutiles indirectas de ex compañeros de trabajo, amigos cercanos, conocidos, personas que de una u otra manera fueron testigos de la relación entre Kerem y Hande. Y créanme, lo que han dicho es revelador. Prepárense para el análisis exhaustivo, para el chisme bien fundamentado, y para las especulaciones. Antes de sumergirnos en este torbellino de información, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones, porque, como ya saben, siempre hay un nuevo tema candente que debatir. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Me encanta tenerlos de compañeros en esta aventura. Ahora sí, a darle con todo. Para comprender mejor el contexto, es crucial retroceder en el tiempo. La relación entre Kerem y Hande fue, como mencioné, un fenómeno. Eran la pareja perfecta, o al menos eso era lo que parecía a simple vista. Las redes sociales explotaban, las revistas se peleaban por tenerlos en sus portadas, y sus fans soñaban con un final feliz digno de cuento de hadas. La química entre ellos era innegable, tanto frente a las cámaras como en su vida personal. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Y después de, si mal no recuerdo, un poco más de un año de relación, llegó la noticia de la separación. Silencio sepulcral en las redes, tristeza generalizada en los corazones de los fans, y un mar de preguntas sin respuestas claras. Y es aquí donde reside el meollo del asunto, la parte que nos ocupa hoy, las palabras de terceros. ¿Qué han dicho las personas que compartieron sets, cenas, eventos y momentos especiales con Kerem y Hande? ¿Qué pistas, directas o indirectas, nos han brindado sobre lo que realmente ocurrió? Comencemos con algunos nombres clave. Primero, los compañeros de reparto de Love is in the Air. ¿Qué comentarios han surgido por parte de ellos? Aunque han mantenido la discreción, no han podido evitar dejar caer alguna que otra perla. Algunos han destacado la profesionalidad de Kerem y Hande, enfatizando que a pesar de las circunstancias, siempre mantuvieron una actitud ejemplar en el ámbito laboral. Sin embargo, también ha habido quienes han insinuado que en los últimos meses de la serie, se notaba cierta tensión, una distancia palpable entre ellos. Evitaban dar nombres, pero la insinuación estaba presente, flotando en el aire como una sombra. Luego, tenemos a los amigos cercanos de ambos. Estos, obviamente, son los que más información poseen, pero también son los más cautelosos a la hora de hablar. Aún así, siempre hay ese amigo o amiga que, sin querer, suelta algo interesante. Se ha comentado, por ejemplo, que Hande es una persona muy enfocada en su carrera, muy ambiciosa, y que quizás esto entraba en conflicto con otros intereses de Kerem. Por otro lado, también se ha rumoreado que Kerem es un hombre muy apasionado, muy intenso, y que la ruptura fue un golpe muy duro para él. Pero, ¿qué hay de las declaraciones más explícitas? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Existen algunas entrevistas, algunos comentarios en redes sociales, que nos brindan pistas valiosas. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron a Kerem si aún mantenía contacto con Hande y su respuesta fue ambigua. Dijo algo así como,
la vida continúa y cada uno tiene su camino. No fue un no rotundo, pero tampoco un sí. Era un aquí no ha pasado nada, envuelto en un halo de misterio y con 1001 interpretaciones posibles. ¿Y Ande? ¿Qué ha dicho ella? Ande siempre ha sido más reservada, más discreta en sus expresiones. Pero en alguna que otra entrevista, ha hablado sobre la importancia de la comunicación en una relación, y sobre la necesidad de estar con alguien que te apoye y te comprenda. ¿Un mensaje subliminal? ¿Quién sabe? Lo que sí es evidente es que en sus últimas apariciones públicas, Ande se ha mostrado radiante, feliz, enfocada en sus proyectos profesionales. Pareciera que la ruptura no ha afectado su vida profesional, o al menos, no lo ha hecho visiblemente. Pero amigos, la verdadera bomba, la reacción que nadie, pero nadie, esperaba, llegó de la madre de Kerem. Sí, la suegra de todos los fans de esta pareja. La madre de Kerem, en una entrevista, habló sobre la relación de su hijo, y fue, sorprendentemente positiva. Dijo cosas como, Kerem y Ande siempre se van a querer, son dos personas maravillosas, espero que en el futuro puedan ser amigos. ¡Guau! ¿Se esperaban esto? Yo sinceramente no. Esto es un giro de guión inesperado. Pareciera que a pesar de la ruptura, existe un gran cariño y respeto entre ambas familias. Esto abre muchas puertas a posibles reencuentros, a momentos de amistad e incluso, a un futuro menos incierto. Y no nos olvidemos del poder de las redes sociales. El comportamiento en redes sociales a veces dice más que 1000 palabras. ¿Qué han estado haciendo Kerem y Ande en sus cuentas? ¿Se han lanzado indirectas? ¿Han interactuado con sus fans? La respuesta es no mucho. Han sido extremadamente cautelosos. Han evitado cualquier tipo de comentario que pudiera generar controversia. Sin embargo, sí hemos detectado algunos me gusta en publicaciones de amigos en común, y alguna que otra foto que para los más observadores puede tener un significado especial, una conexión sutil. En definitiva, las palabras de los excompañeros y de las personas cercanas a Kerem y Ande nos brindan pistas, nos ofrecen una visión más amplia de lo que ocurrió. Nos demuestran que aunque la relación sentimental haya llegado a su fin, el cariño y el respeto pueden persistir. Nos invitan a reflexionar sobre las complejidades del amor, sobre las dificultades de las relaciones en el mundo del espectáculo, y sobre la importancia de la privacidad y el respeto mutuo, incluso en momentos de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal? Creo que lo más importante es respetar la decisión de Kerem y Ande. Son individuos adultos con sus propios sentimientos y decisiones. Lo que sí me parece admirable es que a pesar de la ruptura, no haya habido guerras, ni dramas mediáticos, ni escándalos escandalosos. Me parece digno de admiración que a pesar del dolor inherente a una separación, hayan sabido mantener la compostura, la profesionalidad y el respeto mutuo. Y ahora, amigos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de los excompañeros y allegados? ¿Creen que existe la posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos en el futuro? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado. Hemos analizado las palabras de aquellos que rodean a Kerem y Ande, y hemos intentado desentrañar las reacciones que nadie preveía. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si el vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque, como ya saben, aquí siempre hay un tema candente que analizar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.